¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor, Pastor Mauricio Nava Guzmán, Pastor General de la Iglesia del Camino. Es toda una bendición saber que estamos llegando a muchísimos hogares, no solamente aquí en el territorio nacional, sino también más allá de las fronteras, gracias a la tecnología de Internet. En este programa Visionarios tratamos de darle a conocer a usted qué es lo que han vivido, qué están viviendo nuestros invitados, a fin de que cualquier comentario que ellos hagan respecto a su vida le pueda servir a usted tal vez para tomar alguna decisión, para proyectarse y alcanzar alguna meta. Es decir, que también usted sea un visionario, es decir, alguien que está viendo más allá de lo que ahora es para alcanzar, por supuesto, mejor vida, un sistema de vida más adecuado. En esta oportunidad tenemos como invitados a una pareja matrimonial. Es el pastor Raúl Ernesto Ticas, quien es pastor bautista de la Iglesia Bautista Amigos de Israel, y también está su esposa, la doctora Marlene Castaneda de Ticas, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias, un poco de su vida pasada, para que, como dije antes, tal vez nos sirva para proyectarnos hacia una vida o hacia metas que podamos alcanzar. Bienvenido, hermano Raúl. Gracias, doctor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir y estar aquí en este programa tan bonito. Amén. Bienvenida, hermana Marlene. Mucho gusto y gracias, pastor, por la invitación. Estamos aquí ansiosos, ¿verdad?, de compartir también el testimonio, la palabra de Dios, que siempre va a ser predicada en todo lugar, y gracias por la oportunidad. Amén. No, para la orden, hermana. Creo que va a ser muy, muy importante el diálogo que vamos a sostener. ¿Cuántos años ya de casados, hermano? Pues estamos prontos a cumplir 30 años de casados. 30 años. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos. Hembrita, varones. Tenemos el mayor, varón. La niña, la de en medio, tiene 23 años y el menorcito anda sobre los 15. ¿Y ya su vida pastoral cuántos años, hermano? Ya ordenado y graduado como pastor tenemos 14 años. 14 años de pastorado, ¿verdad? Sí. ¿Está trabajando ahora ya en el lado de Ayutuxtepeque? Sí, estamos ahí ubicados exactamente por el área, el casco urbano de Ayutuxtepeque, en la zona norte entre Mexicanos y el área de Zacamil. Por ahí estamos ubicados. ¿Tiene usted en mente cuántas iglesias tiene toda la Asociación del Tabernáculo Bíblico Bautista? Pues aproximadamente somos más de 580 iglesias. Un número muy importante, sí. ¿Verdad? Que cómo ha avanzado la Iglesia Bautista Amigos de Israel a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hermano, ¿cómo ha desempeñado usted su vida ministerial? Bueno, ministerialmente nosotros llegamos, estamos ya 15 años de estar directamente con la iglesia. Un año antes de yo graduarme, de poder ser ya ordenado como pastor, empezamos la obra. Tuvimos algunas casas de oraciones, unas en Soyapango, tuvimos una misión allá en el Majahual, donde viajamos y ahí fuimos fomentando. Dios nos llamó a través de un pastor amigo a predicar y a estudiar, y luego pues ya faltándonos unas 2 materias para poder terminar nuestro pastorado, Dios puso en nuestro corazón, como dice el libro de Habacuc, que hay que escribir la visión, ¿verdad? Un día pues en la noche estudiando la Biblia, Dios me regaló una visión de poder arrancar una obra. Es así como hicimos un pequeño resumen, ¿verdad?, de qué queríamos. Uno solo cuenta con la fe y el deseo de predicar la palabra. Y ahí fuimos escribiendo en ese papelito, por cierto, ahí lo tengo laminado, ¿verdad?, donde ahí poníamos donde los lugares probables. Y el último lugar que Dios me puso fue Ayutuxtepeque. Y ahí empezamos, ya quedamos, eso fue allá en febrero. Estimamos abrir en mayo, pero como los tiempos de Dios son de Él, no nuestros, sí, pasaron meses donde no hallamos local, donde toda la situación, y ahí Dios nos fue desarrollando hasta que nos llevó a un local, a una exferretería, un terreno, una casa pequeña, y ahí empezamos. Bueno, hermana Marlene, me parece interesante, muy interesante, que usted siendo una odontóloga, doctora en aspectos dentales, ¿cómo es que se cruza el pastorado? ¿Cómo influyó en su vida el dejar posiblemente todo, o está practicando, no? No, pastor. Dejó la carrera de odontología. Dejamos y luego la para carrera. Acompañar a su esposo en la carrera ministerial. Sí, aproximadamente tengo 25 años este año, por cierto, cumplí la boda de plata de mi carrera, 25 años. Tengo aproximadamente 2 años de estarme dedicando totalmente con mi esposo a la obra.
Antes de eso todavía estaba en tiempo completo en mi profesión, en la clínica. Nunca me gustó trabajar en el área gubernamental porque me absorbía mucho tiempo, entonces opté por poner mi propia clínica, entonces así empezamos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, hace aproximadamente la edad de mi hija, la segunda hija, ella va a cumplir 24 años, ella tenía 3 meses. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, estábamos pasando unas situaciones bastante difíciles, pero yo continuaba con mi clínica, ¿verdad? En tiempo completo. Llegó un momento que el Señor definitivamente tocó mi corazón, mi vida, para dedicarme por completo a apoyar en la obra a mi esposo. Habló a través de una misionera. Me invitaron a un evento en la Universidad Evangélica y habían 2 misioneras. En ese que predicamos, que compartimos, una de ellas no me conocía y me dijo que yo tenía una lucha en seguir mi trabajo laboral y dedicarme totalmente a la obra de Dios. Para mí fue muy difícil porque mi carrera lo era todo, ¿verdad? Sí. Pero principalmente Dios me confrontó porque nosotros tenemos que poner primeramente a Dios encima de nuestra profesión, encima de nuestra vida laboral. Fue un poco difícil para mí tomar la decisión. Al principio iba medio tiempo a la clínica, decidí ya de mediodía para abajo, ya dedicarle tiempo a mis hijos y irme para la iglesia. Cuando a través de esta misionera Dios habló a mi corazón, ya me dediqué de 2 años para acá a estar por completo apoyando a mi esposo en la obra. Y también llegaron muchas enfermedades que creo que eso influyó también para que totalmente dejara el área odontológica, ¿verdad? Y dedicarme por completo a la obra con mi esposo. Ya. Hubo un poco de conflicto entonces, sí, ¿verdad? Al principio. Así es. Sí, esa era una de las preguntas que le iba a hacer, Así pero es. usted ya lo expresó, dejar la carrera por servirle al Señor. Creo que Amén. Ha sido experiencia de muchos de nosotros haber Así tenido que tomar esa decisión de la cual, por supuesto, nunca nos vamos a arrepentir. No, porque así escogimos es. el mejor camino. Así decir, seguir los pasos de Jesucristo, enseñar, llevarle a la gente también el Evangelio, todo esto que es tan importante para un pastor. Hermano Raúl, acabamos de pasar por un periodo muy grave de lo que todos conocemos como la pandemia COVID-19. Usted como pastor, ¿qué ha percibido de todo esto que ha sucedido por 2 años y unos cuantos meses más? Pues al principio con lo de la pandemia, pues el temor era qué va a pasar, ¿verdad? Como iglesia, bueno, usted que está al frente de esto sabrá que económicamente hay compromisos, ¿verdad? Sí. Pero Dios nos demostró que necesitamos aferrarnos a Él, porque aún en medio de la pandemia, quizás primero por la parte espiritual hubo más trabajo, por un lado, porque a pesar que no íbamos a la iglesia, la gente, las redes sociales hoy tienen una apertura tremenda, cualquiera le pone un mensaje directo a uno, cualquiera lo aborda a través de sus redes sociales, a través de la iglesia, las redes que tenemos, y fue un trabajo bastante arduo, hubo mucha labor que se tuvo que hacer, principalmente de oración, porque muchos hermanos no podían ir a asistir, no podíamos visitarles en casa directamente. Esa es la parte espiritual donde estábamos constantemente comunicados. Tuvimos personas que fallecieron, Dios decidió llevárselas en esta enfermedad y había que asistir a la familia porque era duro no poder ir a un funeral, no poder estar con ellos. Y teníamos que dar ese aliento a través de la palabra, a través del espíritu de fortaleza. Y esa fue la parte espiritual donde tuvimos como pastores pues que estar pendiente de los hermanos. Algunos se desanimaban, otros pues estaban ahí tal vez en su dolor y había que consolarnos con la palabra. Y en la parte pues ya material, también seguimos adelante con lo que fue ayudas a mucha gente de la iglesia, tantas situaciones que se dieron de necesidad que tuvieron que cubrirse. Pensábamos, porque las redes sociales para nosotros fue una bendición muy grande, mucha gente se conectaba a nuestros cultos, nosotros no paramos ningún culto, todos se transmitieron, se siguió el mismo programa, solo que en línea, y esperamos que al terminar esto la gente decía, ahí vamos a estar en la iglesia, termina esto y llegamos, y pasó,
abrieron allá por septiembre, se abrieron las iglesias y yo les hago la broma a los hermanos que algunos quizás que tanto era el deseo de salir corriendo a la iglesia que se cayeron y ya no llegaron, ¿verdad? Entonces percibimos que algunos que no estaban como muy cimentados, algunos quizás se resintieron por lo que vivieron, pues ya no llegaron. Pero como la iglesia no para, Dios mandó, hay un nuevo renacer. Creo que ahorita se está viviendo la gente como que ya, al principio era el miedo de vamos, no vamos, el COVID, tenemos temor, como que la gente ya eso lo perdió y pues la iglesia está volviendo a fluir con sus cultos normales. ¿Cómo no? Hermana Marlene, ¿qué lectura hace usted? Me llamó mucho la atención lo que el hermano dice, y por supuesto su servidor como pastor también ha apreciado esos puntos que el hermano capta en todo lo que aconteció en la vida de los cristianos a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la lectura suya? ¿Por qué razón algunos no volvieron? ¿Qué cree usted que sucedió? Bueno, en mi persona, o sea, a mí me llegaron muchas cosas a mi mente de personas que estaban sirviendo, que ya no regresaron. Para mí, y creo, ¿verdad?, de que a veces las personas no están muy cimentadas en la palabra de Dios. Llega una tempestad, llega un viento fuerte, llega una tormenta, y hoy con esto de la pandemia llegaron situaciones difíciles, mucha gente se quedó sin empleo, personas que también sufrieron problemas con sus hijos, con los esposos, porque ya convivían juntos en casa. Tal vez el esposo se iba a trabajar o no se veían todo el día, pero hoy con lo de la pandemia se dio un caso de que convivíamos más tiempo con nuestros hijos, convivíamos más tiempo con nuestros esposos, entonces muchas personas tuvieron conflictos familiares y creo que si no estaba la familia bien cimentada en las cosas de Dios y agarrada de la mano de Dios, muchas de esas familias, sus ánimos desfallecieron, su fortaleza se vino abajo. Y lejos de eso no se conectaban a escuchar palabra de Dios, tenían conflictos de pleitos, de discordias en el hogar. Todo eso influyó mucho para que personas se enfriaran prácticamente. Si alguien está, yo tengo ese dicho, que alguien que lee la palabra, alguien que se refuerza sus estacas, oración, mantiene su fe, nunca va, aunque caiga, se va a levantar. Pero estas personas cayeron, pero ha costado que se levanten y que regresen a la iglesia. Tal vez no ha sido que el pastor no les haya dado una buena enseñanza, ha sido la misma persona que no tiene una fe muy cimentada en las cosas de Dios y tal vez estaban tambaleando con un pie adentro, un pie afuera de la iglesia, y esas personas, llegó ese momento de conflicto, de la pandemia y todo lo que sucedió, ¿verdad? Eso las hizo alejarse de los caminos de Dios. Yo siento de que ya estaban esas personas tibias. Entonces, el Señor también a través de la pandemia hizo mucha limpieza. Personas que tal vez realmente no habían recibido en su corazón a Cristo. Entonces estas personas cayeron y fue difícil levantarse. Todavía hay personas que les habla uno y les dice por qué no han venido y dicen cualquier día vamos a llegar. O sea que todavía ellos están agarrando fuerzas para poder regresar a la iglesia. Realmente la fe no estaba bien cimentada, no había esa roca bien firme en ellos de Cristo Jesús y por eso se alejaron de los caminos de Dios. Correcto, sí. Tenemos la misma opinión. Así es. Yo he expresado en más de alguna predicación que se cumplió lo que dijo Jesús respecto a los dos cimientos. Jesucristo dijo que hay quienes edifican sobre arena. Movediza, que no es un buen fundamento para levantar algo muy grande. Y luego también Jesús habló de quienes edifican sobre la roca, viene la tempestad y esta casa no cae. Yo creo que eso lo vimos, pero como pastores, alguien dice que si no sacamos lección del pasado, corremos el peligro de estar repitiendo los mismos errores, ¿no? ¿Qué lección podríamos sacar, Pastor Raúl, de eso que sucedió, de esos 2 años dramáticos, duros, crueles, que sacamos estas conclusiones como las que estamos en este momento comentando? Claro, quizás una de las conclusiones importantes es el hecho de entender que al final
pase lo que pase, aquellos que hemos creído en Dios siempre salimos adelante. Puedo decirlo con toda seguridad, certeza y con toda convicción, que a pesar de todos los problemas que hubo, aquel que se aferró a nuestra fe, esa fe en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que paga por nosotros un precio en la cruz, llevar estas pruebas fue, si no fácil, pero había una seguridad, había una certeza que íbamos a salir. De alguna manera, o salíamos para seguir en esta tierra, o salía para irnos con Dios, pero esa seguridad que solo Dios brinda, creo que estos años de prueba, como usted bien lo acaba de decir, acá los que estaban cimentados en roca firme, sabíamos que al final Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él no ha cambiado. Pero cambiaron aquellos que no estaban bien cimentados. Aquellos dijeron, porque a mí, porque esto, cuando empezaba a levantarme con el trabajo, cuando me iban a dar trabajo, cuando me iba bien, porque tendemos a buscar a Dios cuando estamos mal y cuando estamos bien, también, pero ya lo buscamos como, pues, y creo que esto vino a remover la simiente, y como lectura que debemos tener nosotros los pastores es que mostrarle a la gente que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, porque a veces el pueblo evangélico solo está abriendo manos para recibir milagros, pero no está para adorar a Dios. Entonces, en lo personal, una de las conclusiones que pude sacar es que estamos lo que realmente quisimos, quererle a Dios y seguir confiando que pase lo que pase, Él siempre está con nosotros. Amén. Hermana Marlene, esto de la pandemia realmente ha sido algo que los mismos gobiernos de la tierra han aceptado, que nos agarró desprevenidos. Yo en algún momento tal vez he sido un poco crítico de decir que a la iglesia no debía de habernos sorprendido en la pandemia. Porque en el campo profético esto está ya está escrito, ¿no? Sí, a ver, ¿qué piensa usted de eso? ¿Fue la pandemia una señal profética ya de la recta final, llamémosle, que puede durar a saber cuánto, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, para mí, o sea, según lo que hemos leído en las Escrituras, van a venir tiempos malos, tiempos difíciles. Y como cristianos tenemos que estar preparados para los tiempos malos, porque la palabra de Dios dice de que tendremos aflicción en este mundo, pero la palabra clave es confiar. O sea, el Señor Jesús ya nos había dicho que en la tierra iban a venir situaciones difíciles. El problema es que como cristianos muchas veces nos acostumbramos a la bendición, a estar bien. Y cuando llegan ya esas tempestades, esos tiempos que se tienen que cumplir, como que nosotros pedimos auxilio, ¿verdad? Y no hallamos por dónde salir. Realmente la palabra de Dios se va cumpliendo en los tiempos. La verdad que como cristianos tenemos que estar preparados. Allá la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Está en la palabra. Debemos de estar preparadas, nuestra lectura bíblica, nuestra comunión con Dios, que ese aceite, que esa lámpara no se nos apague. Aún en las tempestades, si llega a apagarse un poco, hay que volver a atizar ese fuego, ¿verdad?, en nuestro ser, para poder seguir adelante. Siento de que Dios nos está haciendo llamados de atención. Realmente a nivel del mundo estamos viviendo situaciones bien difíciles, guerras, y no solo guerras, sino que el mundo está de cabeza. Y como cristianos creo que tenemos que hacer la diferencia. Muchas veces pensamos que como cristianos tal vez nos está haciendo todo lo que Jesús quiere que hagamos, y llega un momento donde nosotros también como cristianos tenemos que recapacitar, porque Dios está hablando de muchas maneras, dice la palabra. Dios ha hablado de muchas maneras, y en este tiempo está hablando a través del Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces tenemos un chance, una nueva oportunidad, cada uno de nosotros, de poder volver a las raíces, a esos cimientos que el Señor Jesús nos ha dejado. Por eso la palabra dice que hay que imitar lo bueno, seguir esas pisadas del Señor, porque los tiempos malos están, y creo que de aquí para allá no va a ser fácil. Creo que de aquí para allá vienen tiempos difíciles donde el pueblo de Dios debemos de estar preparados espiritualmente, ya sea que estemos aquí en la tierra o el Señor nos quiera llevar.
¿verdad? La verdad es que este proceso de la pandemia ha sido un momento de preparación para los cristianos, aquellos que no conocen de Dios, también de buscar, ¿verdad? De buscar ayuda espiritual, de buscar a Dios, y la palabra dice, hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Entonces muchas personas, lejos de buscarlo, se alejaron, aquellos que no estaban bien cimentados. Entonces es un llamado de atención para nuestras vidas. El tiempo no está fácil, está difícil. Sí, estar preparados Así es. para cualquier eventualidad, sobre todo que se vayan a dar algunos acontecimientos que espiritualmente tienen tanta importancia para nosotros, como es, por ejemplo, el rapto de la iglesia y todos estos detalles. Fíjense que curiosamente, y con este comentario voy a cerrar esta parte del programa. Hoy por la mañana estaba viendo mi celular y una noticia me llamó poderosamente la atención, porque mostraba un avión que se llama, si mal no recuerdo, le han puesto el avión del fin del mundo, y habla de que una potencia mundial ha preparado tres aviones de ese tipo. Son con alta tecnología, armamento del más letal que nos podamos imaginar, y servirá para que en caso de sufrir esa potencia un ataque atómico, el gobierno subirá esos aviones y se irán a volar. Estarán en el aire constantemente, podrán ser alimentados de combustible por otros aviones, ¿no? Para mantenerse en el aire y que esa potencia mantenga su cabeza, su gobierno, ¿no? Que se mantenga activo, pero van a estar en esos aviones sumamente bien protegidos. Y si el mundo está haciendo eso, si aquellos que no creen en Dios, porque no creo que el presidente de esa potencia que menciona ahí sea cristiano, a saber, cristiano evangélico, pero se está preparando. Así es. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios e hijas de Dios vamos a pasar desapercibidos tantas profecías que se cumplen diariamente delante de nuestros ojos. Que les sirva esto de reflexión, mi querido hermano y hermana, y vamos a ir a una pausa y luego volvemos para seguir con el diálogo con nuestros hermanos ticas. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa, donde hemos dado información muy importante de lo que fue Tomando Mi Nación los pasados días 29, 30 de abril y 1 de mayo, donde estuvimos orando, buscando el favor de Dios, su misericordia, su poder para este país, para que enfrentemos exitosamente la pandemia COVID-19, con el propósito que la misma sea exterminada de una manera completa aquí en nuestro querido país. Así es que hemos estado en oración y continuamos en oración, porque somos de los que creemos que lo que se logra con oración hay que sostenerlo con oración. ¿Qué le parece, hermano Raúl? Excelente, pastor. Creo que la oración increíblemente mueve todo, ¿verdad? Y hemos visto pues cómo esa oración mueve la mano de Dios hacia nuestro favor y fortalece las familias. Y pues hemos visto a través de lo que la Iglesia del Camino hace, todos estos programas de oración, orando por mi nación, que realmente bendice nuestro país, porque la oración nos une. Pues aquí no hay diferencia de credo, aquí estamos creyéndole a Jesús, creyendo en Él, y la oración nos da esa fuerza, es el motor el que nos une al Espíritu Santo para seguir adelante. Así que creo, pastor, que nos toca seguir orando. Como usted acaba de decir una frase muy interesante, de lo que se logra con oración hay que mantenerlo con oración. Y quizás uno de los defectos que tenemos a veces es que oramos por algo y cuando lo logramos y sentimos que ya lo tenemos, dejamos de orar, y es cuando más deberíamos sostenerlo. Y es que Jesús nos contó algo muy importante. A veces los cristianos no le damos la debida importancia a algo que el Señor nos enseñó. Por ejemplo, en cuanto al tema que estamos tocando, ¿no? Jesús habló de que cuando se echa fuera un espíritu demoníaco, dice Jesús, se va por lugares secos y no encontrando comodidad, regresa, dice, donde estaba antes, sí. Y el estado de esta persona posterior es peor que el estado primario. Yo siempre he creído que el enemigo contraataca, siempre he creído que
bueno, tenemos el caso de Job, por ejemplo, ¿no? La destrucción que provocó el enemigo en la vida de este hombre. ¿Cree usted, hermana Marlene, que debemos de seguir orando, clamando, proclamando la victoria del Señor, por ejemplo, en el caso de la pandemia en nuestro querido país? Así es, hay que seguir firmes en la oración. Realmente a mí me encanta, es quizás uno de los ministerios que Dios me ha regalado, la oración. Yo dirijo el culto de torre de oración. Realmente yo siempre les hago esta aclaración a las hermanas y a los hermanos de que un creyente bien orado puede soportar cualquier inclemencia del tiempo. Entonces siempre estamos ahí motivando a la gente de que esté en su cuarto de oración, que tenga un lugar específico, pero si no tiene un lugar específico, en su trabajo. Hay personas que me han contado de que en el trabajo casi todos son inconversos, pero que hoy con lo de la pandemia, ella los motivó a hacer un grupito de oración antes de empezar su faena laboral del día. Entonces muchos aceptaron, porque no tanto por un credo o una religión, aceptaron por el temor, ¿verdad?, de lo que el coronavirus podía hacer en nuestras vidas, y lo vieron tan real y muchas personas lo vivieron que se abocaron a la oración. Creo que para poder alejar todo tipo de maldad de nuestra vida, de la familia, de nuestros hijos, de la misma iglesia, la oración es un pilar fundamental, porque cuando uno ora también fortalece la vida de los creyentes. Nosotros iniciamos con un grupo de oración. En las mañanas del día domingo oramos por los 3 cultos del día, para que Dios utilizara de manera muy especial al pastor, que la voz de la boca del pastor fuera utilizada para llevar la palabra. Creo que la oración tiene que estar en nuestras vidas, en nuestras familias, para que como pueblos podamos salir adelante, porque una familia sin oración es una familia que fácilmente puede ser vencida por los ataques del enemigo, porque dejamos puertas abiertas al enemigo. Yo sí creo mucho en las huestes de maldad. Existe en la palabra, lo menciona, ¿verdad?, los espíritus malignos. Entonces, como familia, como pueblo de Dios, tenemos que hacer ese pilar fuerte, la oración en cada iglesia. Si como iglesias nos uniéramos, porque muchas veces tal vez como iglesias, cada quien en sus faenas, ¿verdad?, en sus labores, no es malo, pero como iglesias nos uniéramos para llevar esa oración fuerte, ese clamor, creo que podríamos detener muchas acechanzas del enemigo. Definitivamente, hermana Marlene. Alguien ha dicho que cuando se ven cosas grandes, espectaculares de Dios en una nación, así es, en una congregación, en una familia o en una persona, es que hay gente de rodillas. Así es. Hay gente que está arrodillada, amén, clamando y buscando el favor de nuestro Dios. En Tomando mi Nación, hermano Raúl, la oración es un tema central. Así el es. otro tema central, digamos que Tomando mi Nación tiene 2 columnas. Una es la oración y la otra es la unidad del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a la unidad, por ejemplo, en la Iglesia del Salvador? Pues realmente es necesario, ¿verdad? Y eventos como estos que la Iglesia del Camino pues tiene a bien llevar, une indiferentemente las denominaciones, porque hay un solo sentir y es la oración. Y creo que eso ha marcado, porque cada año que ustedes como iglesia, como organización, tienen a bien, pues porque un evento de estos implica una logística tremenda. Sí. Y lo bueno es que esa logística va enfocada a unir al pueblo de Dios en oración. Ahí no estamos hablando de exaltar un nombre de un pastor, de una organización, sino el nombre de Dios. Y eso nos une. Y la oración, como decía mi esposa, cuán necesaria es. Entonces son de los pocos eventos, creería yo, de los que el país cuenta, que son de bendición para todo el país. Sí. ¿Verdad? Todas las iglesias, todas las organizaciones tienen sus propios eventos que son de bendición. Pero cuando venimos y decimos tomando mi nación, y el pilar fuerte es la oración y la unidad de la iglesia, eso nos vuelve todavía más fuerte, por lo que usted decía al principio, porque el enemigo va a querer contraatacar, pero si estamos unidos como iglesia y en oración, pues definitivamente que ahí el poder del Espíritu Santo fortalece a este país a través de este bonito evento que ustedes forman y tienen a bien
montar cada año, que nos une como pastores y que nos da el privilegio de orar por todo un país. Tenemos tantas cosas que nos unen. Es decir, las iglesias estamos unidos en primer lugar por la persona del Señor, ¿no? Sin Él no somos nada, no existiría el cristianismo, la salvación, el bautismo, todos estos temas que son tan importantes en la vida de todo cristiano. Pero ¿por qué no hablar un poquito? A lo mejor nos metemos en camisas de 11 varas. Pero ¿qué es lo que nos separa a veces, hermana Marlene? ¿Qué es lo que usted capta que a veces nos separa? Yo creo que muchas veces lo que nos separa son las propias ideologías que se forman en una iglesia, en una denominación, se podría decir. Entonces, yo como iglesia, mi iglesia, o sea, como que nos apropiamos de mi iglesia, ¿verdad? Y es la iglesia de Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros nuestras propias creencias. Realmente nosotros podemos decir, yo soy mejor que aquella iglesia, entonces yo no me junto con aquella iglesia. Pero el Señor Jesucristo dejó una sola iglesia, que la conformamos todos los cristianos. Si nosotros como cristianos nos uniéramos en un solo sentir, creo que sería fabuloso, porque el poder de esa oración de todas las iglesias unidas, en un mismo sentir, creo que sería un poquito más poderoso, ¿verdad? Para poder cambiar mentes, para poder cambiar situaciones difíciles no solo de nuestro país, sino a nivel del mundo. Porque si en cada lugar nosotros nos uniéramos como cristianos, como seguidores de Cristo, dejando a un lado las denominaciones, porque aquí si vamos a orar por un país, por una nación, por el mundo entero, tenemos que dejar a un lado la denominación, porque a veces lo que afecta es que nosotros nos apropiamos de la iglesia y queremos nosotros encajonarnos en un círculo, en mi círculo. Y muchas veces nos hacemos también un poquito como apáticos, ¿verdad? Y no nos volvemos empáticos, sino que apáticos, y nos encerramos a nuestra denominación. Realmente Cristo no dejó denominaciones, dejó iglesias. Pero en cuanto a la oración, sí tendríamos que unirnos, porque estamos viendo a nivel del mundo situaciones difíciles que solo las vamos a lograr con una iglesia unida, con una iglesia que se ame, con los miembros de la iglesia que respeten también las otras ideologías de otra iglesia, pero siempre con el mismo fin de poner los ojos en Jesús y de creer que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, murió en esa cruz para darnos vida eterna, para darnos salvación. Entonces creo que en un mismo sentir podríamos nosotros hacer muchas cosas, dejando a un lado las denominaciones. Amén. Pastor Raúl, ¿cree que estamos en tiempo todavía de ver grandes acciones de Dios, lo que llamamos milagros, ¿no? Que fueron tan usuales en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, cuando la iglesia comienza en el primer siglo de la era cristiana a expandir el reino de Dios. ¿Tenemos que esperar también nosotros lo mismo, que Dios haga grandes cosas? Definitivamente Dios sigue haciendo grandes cosas. Lo que sucede es que yo creo que a veces no valoramos lo que Dios hace, o cuando hablamos de grandes milagros, tristemente, como usted decía, hay algunas iglesias que el enfoque no es el ganar almas para Cristo, el llevar a otros a los pies del Señor, que conozcan que Él es nuestro Salvador, sino que a veces el enfoque es un poco más material, y hablamos un poquito de esa doctrina que ha dañado tanto, que la prosperidad. Entonces la gente dice, no, es que mi milagro no me ha llegado el carro. Pero es que el milagro que Dios nos ha dado, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad de obtener salvación y vida eterna. Pero estos tiempos Dios se está moviendo. Si no, dígame usted, la organización como tal de iglesias, esta a la cual yo pertenezco, grandes o pequeñas, hay cuestiones económicas, hay gastos, estos programas, montar esto, o sea, muy espiritual somos, pero a la hora de pagar la renta, usted tiene que pagar la renta, usted tiene que pagarle a los empleados, usted tiene que... Y sin embargo eso lo da Dios. Entonces, en medio de toda la escasez, Dios no ha dejado la iglesia. En medio de toda la escasez, hemos seguido predicando, hemos seguido llevando el evangelio atrás. Entonces vemos cómo Dios, aún con tanta escasez mundial, donde el petróleo, la gasolina está cara, todo está alto,
pero Él nos demuestra que sobre todo lo alto sigue estando Él. Entonces creo que es un momento para echar a andar la fe, para que esos milagros que se vieron en el Antiguo Testamento, que se vieron en el Nuevo, se sigan viviendo, pero cada quien va a recibir su milagro de acuerdo a su fe. Yo creo que cosas grandes y mejores podemos ver antes de la venida de Cristo. Él sabrá. Estamos esperando ese momento tan glorioso, pero mientras eso suceda, los milagros seguirán. De modo tal que aquí estamos, predicando al Señor, hablando de las maravillas de Él, y por más que el mundo quiera negar, Jesucristo vive y reina para siempre. Así que así estamos. Yo creo que los milagros se están dando y se están viendo. ¿Quiénes no lo ven? Aquellos que no quieren. Pero yo lo veo a diario, en aquella persona que cambia su actitud, en aquella persona que ha sido sanada del cáncer, en aquella persona que aún en su pobreza comparte con otros lo poco que él pueda tener. Creo que a pesar de ser un país que no producimos nada, porque no producimos nada, vivimos de alguna manera, vamos saliendo adelante, de alguna manera, pues los hermanos con sus problemas, sus necesidades, pero siempre comemos, siempre vivimos. Y aquí viene a lo que dice la palabra, que con que tengamos el sustento y el abrigo, estemos contentos con eso. Y el salvadoreño promedio, creo, estaba viendo unas noticias por ahí que hay no sé cuántos millones de celulares, hay creo que 2 o 3 celulares por salvadoreño. Sí. Y si tienen celular, tendrán para comer. Entonces, si la gente no quiere ver que en este país de escasez tenemos la oportunidad de alimentarnos, de vestirnos, creo que somos mal agradecidos porque los milagros de Dios son palpables. Sí, es cierto, hermano. Definitivamente me gusta mucho ese análisis, ¿verdad? Porque se cumple lo que dijo Jesús, ¿verdad? Si el Padre da de comer a las aves, ¿cómo no le va a dar a ustedes también, verdad? Así es. Que son sus hijos, son su pueblo, son la corona de su creación. Hermana Marlene, de repente me salió una curiosidad. Y hablando de los milagros, pensé en algo, en la sanidad divina. Es decir, está Dios obrando en la sanidad divina. Pero le quiero hacer una pregunta un poquito más específica. ¿Usted pasó por experiencia de COVID-19? Sí. ¿Y qué experimentó dentro de la enfermedad en su relación con Dios? Bien curioso porque nosotros habíamos estado en ese año, en enero, fuera del país, y donde anduvimos vimos a varias personas con mascarilla y a nosotros nos pareció algo como fuera de lugar, ¿verdad? Que eran asiáticos los que andaban hasta con careta, con mascarilla. Nosotros desconocíamos que se estaba desarrollando un virus. Cuando venimos al país y empezamos las labores de nuevo en la iglesia, nos podemos dar cuenta de que ya estaba llegando a nuestro país también el coronavirus. Yo tenía un viaje en junio para ir a visitar a mi padre, ya no lo pude hacer, él estaba muy mal de salud, ya no pude irlo a ver a Estados Unidos. Y en ese mes nosotros estábamos ayudando mucho a las personas porque entramos en confinación. Ya nos dijeron de que teníamos que estar en nuestras casas, que ya no podíamos ir a trabajar. Entonces nos activamos como iglesia para ayudar. Nosotros salíamos con las medidas, lo primero la oración. Y con nuestras medidas, guantes, mascarilla, gorros, porque íbamos a repartir alimentos. Pero en ese periodo nos contagiamos del coronavirus. Fue algo difícil. Yo empecé con muchos problemas de salud. Yo padezco, y no lo quiero declarar, pero he estado mucho tiempo con medicamento para la tiroides y para la hipertensión. Cuando yo me empecé a sentir mal, pensé que era algún desfase de salud, de lo mismo que ya tenía. Pero de un día para otro yo me puse súper mal, ya me costaba respirar. Nos fuimos donde la doctora y definitivamente ella me mandó a hacer análisis y la saturación me salía mal. Yo empecé con fiebres, empecé con tos. Aún ella no atendía en su consultorio, pero como ella es una doctora de la iglesia, me atendió a mí y ella con sus medidas de seguridad. Me vi bastante grave. Realmente llegó un momento donde yo le entregué mi vida al Señor. Una noche que estábamos con mi esposo, a él le dijeron que no podía entrar al cuarto, pero por la fe él dijo, no, voy a estar hasta el último momento ayudándote, atendiéndote. Él estuvo en el cuarto conmigo.
ese día que yo ya me sentía que ya no podía, él me dice, te voy a llevar al hospital, pero en ese momento, como era el foco más elevado del coronavirus, los hospitales estaban prácticamente saturados. Entonces yo le dije que no, que si hiciera la voluntad del Señor, y ahí entró. Cuando yo sabía que estaba con el virus, yo pasaba orando, pidiéndole al Señor, y ese momento que yo ya no podía dar el paso, yo me acosté y le dije a él, bueno, si es mi momento de que hoy tenga que partir, yo ya estoy preparada. Yo ya le entregué mi vida al Señor, yo sé a dónde voy. Y mi esposo en ese momento se puso de rodillas, puso oración, se puso a orar, oró conmigo, cantamos juntos. Y siento de que en ese momento se desarrolló algo bien sobrenatural en el ambiente. Sentí una paz. Y empecé a sentir una paz que yo le dije al Señor, Señor, si ahora es mi tiempo de irme contigo, yo me voy. Y mi esposo, derramando lágrimas los dos en el cuarto, él empezó a orar, empezó a ministrarme, empezó a decirme, yo tengo fe que vas a salir adelante, yo sé que vas a ponerte bien. Y empezamos a orar. La oración es súper esencial. Yo no perdí la fe, pero sí tenía la convicción que si ese día a mí me tocaba irme con el Señor, yo ya estaba preparada. Pero Dios me dio una nueva oportunidad. Pude recibir esa sanidad divina del Señor. Ese toque yo lo sentí esa noche. Ese toque, quedé dormida después de estar con el problema de respiración, que ya no podía caminar mucho, que ya dormía sentada prácticamente, ni dormía sentada, estaba en la cama. Pero Dios fue tan fiel y el Espíritu Santo me tocó esa noche. Al día siguiente todavía tenía dificultades, pero yo me sentía mejor. Aún en esa semana yo tenía una predicación en línea de hace 2 meses, que yo no le dije nada a la hermana, yo seguí con la programación, yo tuve la fe de si el Señor me había levantado de esa noche, yo podía llevar la predicación. Y seguí orando, seguí clamándole, y ese día yo pude predicar en línea, y la hermana me notó que estaba un poco cansada. Pero yo creo en la sanidad divina, yo creo en los milagros extraordinarios, y si Dios nos dejó en esta tierra es para que sigamos llevando el Evangelio a aquellas personas que todavía no lo conocen. Y yo recibí esa sanidad de mi Señor en ese momento crucial. Prácticamente era un pecado decir que uno tenía coronavirus, nadie se quería acercar a uno, ¿verdad? Pero pudimos sobrellevar eso en oración, como familia en oración. Yo creo que este testimonio que usted nos está narrando, a usted, mi querido televidente, le tiene que servir de mucho, porque Dios es bueno, Dios es un Padre, y la oración es un poderoso instrumento que nos permite acceder a la presencia de Dios. Por supuesto, la fe, la confianza en Dios, pero Dios es tan maravilloso, Él es tan bueno que dice que aunque tu fe sea del tamaño de una semilla de mostaza, que es algo muy pequeño, ¿no? Él va a responder. Algo verdaderamente glorioso. Hace poco, pastores, hablaba también con un pastor Marco Maferrer, que es coordinador del movimiento 24/7, y si mal no recuerdo, él dijo que también por causa de la pandemia y padeciendo él de diabetes, perdió la vista. Un día se quedó ciego en este proceso, ¿no? Y claro, imagínense qué angustia, ¿no? Qué preocupación. Pero la esposa comenzó como a animarlo con palabras fuertes y le decía, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Tú tienes un Dios que te responde. Tírate al suelo, le dijo, ponete a orar y no te levantes hasta que recobres la vista. Y el hermano hizo eso. Amén. En medio de su angustia, en medio del problema, de la enfermedad, estar ciego, Dios mío, yo creo que eso ha de ser tremendo. Y no se levantó, pero se levantó cuando recuperó la vista. No se levantó hasta que recuperó la vista.
Ese es el Dios que nosotros predicamos. Amén. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo nos esmeramos nosotros como papá para cuidar a nuestros hijos? Cuanto más nuestro Padre, que es perfecto y es omnipotente, no hará lo que sea necesario para ayudarnos a superar nuestros problemas y nuestras crisis. Así que el mejor consejo, Pastor Raúl, es que la gente ore, ¿verdad? Que busque a Dios. Amén. Definitivamente, Pastor, creo que como iglesia está bien tener muchas actividades, pero no podemos dejar de fuera la oración. Amén. Porque la oración ya es personal. Eso es un trato directo con Dios. Y en mi oración es Dios y mi persona, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y mi persona. Creo que, Pastor, eso es lo que mueve la iglesia, la oración, que el Espíritu Santo sea palpable, que sea un Espíritu Santo que nos mueva a creerle más a Dios, a actuar como buenos cristianos, como honrados ciudadanos y dar testimonio que con Cristo se puede. Y tener esa visión, como dice el programa Visionario, ser visionario es ir más allá, decir, yo creo que es necesario que más conozcan de Cristo, que conozcan eso que yo puedo vivir, que lo puedo palpar. Hay personas que dicen, Pastor, Dios no me ha hablado toda esta semana. Y le digo, hermano, ¿ha abierto su Biblia? No, es que fíjese que no he tenido tiempo. Si ahí está la palabra del Señor, ahí está. Otros dicen, Pastor, yo no puedo orar. ¿Qué le digo al Señor? Y le digo, ¿usted qué le dice a su padre? ¿Qué le dice a su hermano? ¿Qué le hizo? Dios es eso, usted puede hablar con Él. Entonces debemos de entender como iglesia que está bien todas las actividades que hagamos, todo suma, pero la oración, porque eso ya es un trato directo con Dios y la oración nos va a mantener. Amén. Amén. Estoy seguro que frente a la pantalla de los televisores hay hombres y mujeres, jóvenes o adultos que están en este momento pasando por alguna dificultad, posiblemente enfermedad, posiblemente qué sé yo, problemas económicos, problemas de familia, problemas anímicos que han proliferado tanto en los últimos 2 años. Dios puede hacer una obra de cambiar esa situación de problema, como dice la Biblia, cambiar nuestro lamento en gozo, es decir, hacer una obra de beneficio nuestro. ¿Qué le parece, Pastor Raúl? Esto lo estoy sintiendo en este momento. Nos dirigen una oración por esos televidentes que están pasando problemas, para que conozcan a un Dios vivo y real, que es el Dios que nosotros predicamos. Vamos a orar y vamos a buscar, por un minuto vamos a buscar el favor de Dios. Ponga confianza en Dios, ponga su confianza en Dios, crea que Dios le va a responder y después usted nos va a contar lo que el Señor hizo en esta hora en la vida suya. Por favor, Pastor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, sé que nos has traído, Señor, a este lugar con un propósito. Para que aquel hermano, aquel amigo, aquella persona, aquel que va sintonizando, Señor, quizás buscando alguna película, algún entretenimiento, pueda escuchar que hay un Dios de poder, que hay un Cristo que transforma nuestra vida, que cuando le abrimos nuestro corazón a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Para usted que está triste, angustiado, para usted que se siente desahuciado, usted que dice que a mí nadie me quiere, es que a mí ya me dieron por desahuciado los doctores, sepa y entienda que hay un Dios de poder y la última palabra la tiene Él. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos al Espíritu Santo, pedimos al Espíritu Santo que ese hermano que en este momento está de rodillas clamando por la salud de su hijo que está en ese hospital Bloom, Dios se lo va a levantar en el nombre de Jesús. Tengo la plena convicción que Dios está haciendo un milagro en ese niño. También oramos, Señor, por esa persona que está pidiéndole a Dios, porque tiene 3 meses de no trabajar, porque ha ido pasando con mucha dificultad, pero en el nombre de Jesús, no termina este mes y que a usted le llamen, si aunque usted le digan que ese trabajo es suyo, tenga fe, tenga confianza. Usted que está en recuperación, usted que se siente mal, usted que tiene ese fuerte dolor de espalda, créale a Dios que Dios puede obrar en usted. La Biblia dice Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Crea que Dios le puede sanar, crea que Dios puede obrar en usted ese riñón, ese hígado, ese dolor de cabeza, esa cefalea vascular que no le permite a usted andar, esos mareos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad le echamos fuera. Ahora, Señor, te pido por los adultos mayores, para que les des fortaleza, Señor, para que les cuides en su edad, en su última edad, Señor. Bendice a los niños, Señor, guárdalos, protégelos. Y oramos, Señor, por todo nuestro país. Doy gracias por este canal, gracias por el Pastor Nava, por su familia, su esposa, por sus hijos, sus nietos y por toda esta congregación, Señor, por la oportunidad que nos da de orar por ellos.
Gracias te doy, Señor, en esta mañana, obrando, creyendo que tú vas a obrar en cada uno de nosotros. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Raúl. Gracias. Hermana Marlene, un último mensaje para nuestra querida teleaudiencia. Amén. Bueno, mi mensaje es que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Hay que acercarnos, hay que comunicarnos con el Señor, hay que fortalecer cada una de esas estacas que son primordiales para nuestra vida cristiana, que es la oración, la fe, el evangelismo, la lectura bíblica, congregarnos, que cada uno de nosotros podamos llenarnos para que en ese momento malo, en ese día malo, nosotros estemos preparados para poder enfrentar todo lo que se venga. Estamos en tiempos difíciles donde el Señor está haciendo un llamado a nuestras vidas. Como familia nos debemos de unir y cerrar todas esas puertas que muchas veces hemos dejado abiertas para el enemigo. Debemos de cerrarlas, hacer ese frente, esos vallados alrededor de nuestras familias para que el Señor pueda protegernos, bendecirnos y que podamos cantar victoria en una nación que muchas veces muchos dicen que está arruinada, pero para el cristiano podemos hacer el cambio en esta nación. Esas oraciones como congregaciones, esta oración que empieza el día de ahora y termina el día de mañana, hagámoslo con fe, hagámoslo con perseverancia, que solo así vamos a encontrar esa misericordia, esa sanidad divina y esa bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Muchas gracias, hermana Marlene. Mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos han sintonizado, usted hizo la oración, tenga fe, tenga confianza en Dios. Dios está obrando de una manera maravillosa, haciendo cosas espectaculares en favor de aquellos que tienen fe, y Dios ha obrado esta mañana a través de la oración que dirigió nuestro hermano el pastor Raúl, ha obrado en su vida. Tenga fe y tenga confianza en el Señor. Damos las gracias a nuestros queridos invitados de esta hora, al pastor Raúl Ticas, a su esposa hermana Marlene de Tica, quienes son pastores del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, allá al norte de nuestra ciudad capital, en Ayutuxtepeque. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y cerramos pastor. el programa con la frase que acostumbramos a hacerlo. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, tomado de las manos del Señor. Que Dios me lo bendiga y hasta nuestro próximo programa.